Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el tema controversial en toda la iglesia, es que parejas del mismo sexo pueden ser padrinos, pueden bautizar, digo padrinos del bautizante, pueden ser testigos de boda. Todo se puede ahora. Es lo que ahora el Vaticano está diciendo y directamente el Papa a través del Dicasterio para la Defensa de la Fe que dirige el cardenal eh, argentino Fernández, Víctor Fernández para ser más específico. Y esto ha levantado polémica y el cardenal Müller ya se ha expresado, el arzobispo Vigano también se ha expresado al respecto. Estaremos hablando de todo esto y cómo están pisoteando, sí, pisoteando desde la Sagrada Escritura los documentos oficiales de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, entre otros documentos. O sea que esto ya es el colmo de los colmos. Quiero invitarlos para que se suman al canal, se suscriban y de esta manera pues les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Y también gracias a los que ya lo han hecho. Vamos a iniciar con el Ave María tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, vamos a iniciar con este tema controversial en todo el mundo católico, porque ahora se permite de todo y todos pueden hacer lo que quieran. Estas son las ambigüedades que nos ha venido trayendo Francisco a lo largo de todo su pontificado. No tan descarado antes, pero ahora es el colmo. Y ahora como puso al cardenal Fernández al frente del dicasterio para la defensa de la fe, es el que se supone que debe poner la centralidad, ahora sí, orden, tanto con los de afuera, defendernos, como con los de adentro, orden. Y resulta que es ahora todo lo contrario, ahora es un desorden. ¿Sí? Todo es un desorden y las ambigüedades. En otras palabras, lo que está haciendo el Papa Francisco, junto con todos los que le siguen, junto con el cardenal Víctor Manuel Fernández, es otra iglesia, ya no la iglesia dada por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que totalmente diferente. Y aunque no se note, y hace tiempo yo en otros videos he dicho, una cosa es lo que dicen, escuchemos, pero no lo creamos del todo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ahora este es un testimonio de lo que dicen una cosa y hacen otra completamente diferente. El Dicasterio para la Defensa de la Fe, a través de el cardenal Fernández, pues emitió una aclaración que Monseñor José Negri, obispo de Santo Amaro en Brasil, pues le dio el verano pasado o mandó una serie de preguntas, ahora sí, unas dudas sobre qué hacer con muchas situaciones. Así que esta es una traducción no oficial, y digo no oficial porque recibí la carta en inglés y ahora para leérselos en español, pues le he traducido. Eh, entonces, la carta o las preguntas del señor Negri hablan al respecto. La primera pregunta dice, ¿se puede bautizar a un transexual? Así, directamente. Se supone que las dudas son sí o no, no hay explicación. ¿Sí? La explicación que da Monseñor Fernández a través de una carta, un documento, dice así, un transexual que también ha sido sometido a un tratamiento hormonal
y a una cirugía de reasignación de sexo, puede recibir el bautismo. En las mismas condiciones que los demás creyentes, si no se dan situaciones a las que existe riesgo de generar escándalo público o desorientación entre los fieles. Si estoy leyendo textualmente la respuesta, todo lo voy a ir leyendo. En caso de niños o adolescentes con problemática transgénero, si están bien preparados y dispuestos, pueden recibir bautismo. Al mismo tiempo, se debe considerar lo siguiente, especialmente cuando existen dudas sobre la situación moral objetiva en la que se encuentra una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia. O sea, ¿cómo ves cómo se están contradiciendo entre lo que escriben y lo que hacen? ¿Sí? En el caso del bautismo, le sigo leyendo textualmente, la Iglesia enseña que cuando se recibe el sacramento sin arrepentimiento por los pecados, el sujeto no recibe la gracia santificante. Aún así recibe el carácter sacramental. El catecismo afirma, esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva a la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al divino culto y servicio a la Iglesia. Eso es lo que debería de contestar, Monseñor, en dado caso. Cardenal. Santo Tomás enseñó, en efecto, que cuando desaparece el impedimento a la gracia, en quien ha recibido el bautismo sin las debidas disposiciones, o sea, Santo Tomás de Aquino, el carácter mismo es causa inmediata que dispone a recibir la gracia. San Agustín de Hipona recordó esta situación diciendo que incluso si un hombre cae en pecado, Cristo no destruye el carácter recibido por él en el bautismo y busca al pecador en quien queda impreso este carácter que lo identifica como propiedad suya. Además, dice textualmente, así podemos comprender por qué el Papa Francisco quiso subrayar que el bautismo es la puerta que permite a Cristo instalarse en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. Esto implica concretamente que ni siquiera las puertas de los sacramentos deben cerrarse por ningún motivo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, que es el bautismo. La iglesia no es una aduana, es el hogar paterno donde hay lugar para cada persona en su vida laboriosa. Entonces, incluso cuando persiste duda sobre la situación moral objetiva de una persona o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia, nunca se debe olvidar este aspecto de la fidelidad del amor incondicional de Dios, que es capaz de generar incluso con el pecador una alianza irrevocable, siempre abierto al desarrollo, también impredecible. Esto es cierto incluso cuando un propósito enmienda no aparece de manera plenamente manifiesta en el penitente, porque muchas veces la previsibilidad de una nueva caída no socava la autenticidad del propósito. En cualquier caso, la Iglesia debe llamar siempre a vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido, que deben ser siempre comprendidas y desplegadas en todo el camino de la iniciación cristiana. Esa es una pregunta, ¿sí? Que contesta. Sin embargo, pues hay otras. Y como vemos, la ambigüedad aún a pesar de todo. Pero están determinados, sí, se puede bautizar. La pregunta número 2 del Monseñor Negri dice, ¿una persona transgénero puede ser padrino o madrina? A cuanto a la costumbre tradicional de contestar en las dubias es sí o no. Pero se da una explicación. Y está bien, no hay problema. Dice así, en determinadas ocasiones, la contestación de Monseñor Fernández, el cardenal, dice, en determinadas condiciones, podrá ser admitido por la función de padrino o madrina, perdón,
para la función de padrino o madrina un transexual adulto que además haya sido sometido a un tratamiento hormonal y a una cirugía de reasignación de sexo. Sin embargo, o sea, ya cambiaron la terminología, ¿no? Reasignación de sexo. Sin embargo, como esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permita si existe un peligro de escándalo, de legitimación indebida o de desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Ya desde la legitimización, pues ya estamos entrando en controversia. Otra pregunta. ¿Puede una persona transgénero ser testigo de una boda? La respuesta dice, no hay nada en el derecho canónico universal actual que prohíba a una persona transgénero ser testigo en un matrimonio. ¿Sí? Tiene razón, porque pues estas cosas no se me han dado en aquel entonces hasta ahorita, ¿no? Y se tienen que legislar para poder una regla en el derecho canónico o para que sea una regla. Pregunta número 4. ¿Pueden figurar dos personas homoafectivas como padrinos de un niño que debe ser bautizado y que fue adoptado u obtenido por otros métodos como la gestación subrogada? Para que el niño sea bautizado, la respuesta, debe haber una esperanza fundada de la que será educado en la religión católica. Y se citan los cánones del Catecismo de la Iglesia Católica, 681, entre otros. Nos dejas sin palabras las respuestas que dan. Pregunta número 5. ¿Puede ser padrino de bautismo una persona homoafectiva y conviviente? Es decir, que están viviendo personas del mismo sexo. Dice, según el canon 874 en la versión 1 siguientes, quien posee la aptitud y lleva una vida conforme a la fe y al oficio que asume, puede ser padrino. Diferente es el caso, continúa textualmente, donde la convivencia de dos personas homoafectivas consiste no en una simple convivencia, sino en una relación estable y declararse más uxorio, bien conocida por la comunidad. Las respuestas son claras también, así como que así. Entonces, en otras palabras, estas declaraciones, que se las leí textualmente, las preguntas y respuestas, el Vaticano abre, el Papa Francisco abre la puerta a que transexuales, homosexuales puedan ser padrinos de bautismo y testigos de bodas. Sobre esas cuestiones controvertidas que contradice el magisterio, el propio catecismo, el Vaticano y el Papa Francisco deja a la libre interpretación, porque cuando dice, debe ser por cuestión pastoral del tomar una decisión. Entonces, en otras palabras, que se haga lo que quieran, como quieran y a la hora que quieran y quien quiera. ¿Sí? Entonces, también, como dice, el cardenal Müller, vamos a decir, mete mano, dando pues respuestas, ¿no? En cuanto a estas preguntas. Si fuese el cardenal Müller, que ahora es prefecto del mismo dicasterio, que ahora dirige el Monseñor Fernández, si fuera el cardenal, ¿qué respuesta hubiera dado?
Y esta es la aclaración que el mismo cardenal Monseñor Müller da directamente. Dice, les leo textualmente: la tarea del magisterio romano, ya sea del Papa directamente o a través del dicasterio para la doctrina de la fe, es preservar fielmente la verdad de la revelación divina. Está instituido por Cristo y ahora y obra del Espíritu Santo para proteger a los fieles católicos de todas las herejías que ponen en peligro la salvación y de toda confusión en cuestión de doctrina y vida moral. Esto se basa en el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 1823. La respuesta del dicasterio a varias preguntas del obispo brasileño pues es ambigua, ¿no? Recuerda también otros elementos. Sin embargo, en cuanto al bautismo, que es la puerta a la vida nueva en Cristo, dice el cardenal, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, instituyó el sacramento del bautismo para que todas las personas alcancen la vida eterna mediante la fe en Cristo y una vida de seguimiento de Él. El amor incondicional de Dios libera al hombre del reino mortal del pecado que lo hunde en la desgracia, o sea, el pecado lo hunde en la desgracia y lo separa de Dios, que es una fuente de vida. Así que la voluntad universal de Dios, dice el cardenal, es la salvación. Y cita Timoteo 2. No dice que basta con profesar nuestros labios a Jesús como nuestro Señor para entrar en el reino de Dios, mientras que nos apoyemos en la debilidad humana para evitar el cumplimiento de nuestra promesa. Esto debe ser dispensado por la santa y santificadora voluntad de Dios, citando Mateo 7, 21. Cuando Monseñor Fernández dice que la iglesia no es una aduana, le aclaran, o tratando de entender lo que quiere decir. Que se supone significa que el carácter de Cristo no puede ser medido burocráticamente por la letra de la ley. Tiene sus límites. Cuando se trata de la gracia que nos lleva a una nueva vida más allá del pecado que conduce a la muerte. El apóstol Pablo dice que antes de llegar a la fe en Cristo, todos éramos esclavos del pecado, pero ahora, mediante el bautismo, en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios y el ungido del Espíritu Santo, hemos hecho, somos obedientes de corazón y a la enseñanza a la cual fuimos entregados. Así que no debemos pecar porque no somos lo que ya no exige, perdón, ya no debemos pecar porque no somos los que ya no siguen la ley, la aduana que dice el Monseñor, ya que estamos sujetos a la gracia, pero ya no se nos permite pecar porque estamos sujetos a la gracia. Por tanto, cita a Romanos 6:12, no dejéis que el pecado se enseñoree de vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus deseos más que los hombres que han pasado de la muerte a la vida. Es una trampa, ¿no? A pesar de todo. Y dice Monseñor que es confuso y perjudicial que el magisterio se involucre en la terminología de antropología nihilista y atea y parezca dar así a su contenido falso estatus de opinión teológica legítima en la iglesia. En verdad no existen personas transexuales u homófilas o homoafectivas u homosexuales, ni en el orden de la naturaleza creatural, ni en la gracia de la nueva alianza en Cristo. En la lógica del creador del hombre y del mundo, dos sexos son suficientes para asegurar la existencia continua de la humanidad, para permitir que los niños florezcan en la comunidad familiar con su padre y su madre. Verdaderamente es controversial la manera como
se está ahora manejando todo este tema. ¿Y qué dice Monseñor Vígano a todo esto? Para él, la intención de Bergoglio, recordemos que no le llama papa, no lo reconoce como tal, y lo llama por su nombre personal. La intención de Bergoglio es dañar a las almas, desacreditar a la iglesia y ofender a Dios. Dice así: sus respuestas a algunas preguntas de su excelencia Monseñor José Negri, obispo en Brasil, dice: más allá de la hipócrita definición de personas homoafectivas, estoy leyendo textualmente lo que Monseñor Vígano dice, como si pudiera separar la identidad homosexual del ejercicio intrínseco pecaminoso de la sexualidad antinatural que la define. Este documento, o sea, la carta que dio el Dicasterio para la Defensa de la Fe, supone un nuevo alejamiento de la doctrina católica, no solo por las preguntas que se acepta responder, no tanto por las respuestas que formula, sino también y sobre todo por los efectos que su interpretación en los medios de comunicación tendrá sobre los fieles, interpretación significativamente coherente con el llamado método inductivo teorizado por el propio Bergoglio en otro documento sobre el estudio de la teología sagrada. Según esta teoría, condenada por el Papa Pío XII, es necesario, a partir de los diversos contextos y situaciones concretas en que se encuentran las personas, dejándose interpelar seriamente por la realidad, para convertirse en un para convertirse en un discernidor de los signos de los tiempos. No es casualidad en todos los medios de comunicación que a partir del 8 de noviembre los titulares digan: el Vaticano se abre sus puertas o abre a trans y gays. Y sí, a los divorciados como padrinos, los trans podrán bautizarse, un punto de reflexión para el Vaticano. Estoy leyendo textualmente. El documento del dicasterio presidido por el Tucho Fernández, el autor de Amoris Laetitia y Cúrame con la boca, El arte de besar, que son otros libros que él escribe, obviamente no se está movida por el celo pastoral por las almas de quienes viven en estado de habitual y público de pecado mortal, para que se arrepientan y se conviertan, sino más bien por el deseo de normalizar su comportamiento, eliminando la sodomía de la lista de pecados que claman venganza ante la presencia de Dios, o dejando su condena en el plano meramente teórico, mientras que se admite de hecho a quienes la practican no solo a los sacramentos, sino también a aquellas funciones como padrino de bautismo, padrino de confirmación o padrino de boda, de las que la Iglesia siempre ha excluido a quienes por la conducta de su vida personal contradice públicamente la enseñanza de nuestro Señor. Una función que en el papel de padrino se hace especialmente eminente, podemos, por tanto, estoy leyendo textualmente, excluir cualquier posible excusa basada en una supuesta malentendido de palabras de Bergoglio, que también porque el precedente de, y emite una pregunta: ¿quién soy yo para juzgar? Lo que el Papa Francisco, desde su inicio de su pontificado, habló. Y continúa el texto, que le valió la portada de la revista LGBT, ya ha demostrado tener efectos desastrosos. Estos efectos fueron claramente intencionados, luego reiterados con repetidas declaraciones y entrevistas, y ahora han sido confirmados por este último documento del Vaticano. Abrir un poco más las puertas es de hecho la estrategia de Bergoglio, quien afirme que estas declaraciones sin precedentes son fruto de la improvisación y que no tienen repercusión en el cuerpo eclesial, se equivoca o tiene mala fe. Comenzaron hace mucho tiempo, en este caso el 7 de diciembre del 2014, y demuestran una planificación metódica
una intención maliciosa y un deseo obstinado de dañar a las almas, desacreditar la iglesia y ofender la majestad de Dios. El ataque a la familia tradicional es el apoyo abierto a las uniones y conductas pecaminosas de convivientes, adúlteros, homosexuales, transexuales. Comenzó con el sínodo del 2015 sobre la familia. Continúa el texto. En el caso de divorciados que se han vuelto a casar, nos planteamos la pregunta, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué puerta podemos abrirles? Y en respuesta el mismo señor Viganó dice, la comunión por sí sola no es la solución. La solución es integral. No han sido excomulgados, es cierto, pero no pueden ser padrinos de bautismo, no pueden leer las lecturas en la misa, no pueden dar la comunión, no pueden ser catequistas. Hay unas 7 cosas que no pueden hacer. Tengo la lista. Venga, si cuento todo esto, parece que están excomulgados de facto. Así que abramos un poco más la puerta y Monseñor Viganó se hace la pregunta, ¿por qué no pueden ser padrinos? Dice, no, no, no. Otra pregunta, ¿qué testimonio darán a su ahijado? El testimonio de un hombre y una mujer diciendo, querida, cometí un error, me equivoqué aquí, pero creo que nuestro Señor me ama, quiero seguir a Dios, el pecado no tendrá victoria sobre mí y quiero seguir adelante. Se hace una pregunta, ¿hay un testimonio más cristiano que ese? Y si uno de los sinvergüenzas políticos entre nosotros, gente corrupta, es elegido para ser el padrino de alguien, si son debidamente casados por la iglesia, ¿los aceptaríamos? ¿Qué tipo de testimonio darán a su ahijado? ¿Un testimonio de corrupción? ¿Debemos cambiar un poco las cosas? Nuestras normas deben cambiar. Continúa Monseñor y acerca de el final, en su carta, en su documento, dice, enfrentamos como estamos a completar la Passio Ecclesia a manos de Bergoglio y sus cómplices. Podemos esperar y rezar para que los que no creyeron ante la acción silenciosa del bien se conviertan ahora ante la inquietante evidencia de lo que se opone a ella, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, firma Carlo María Viganò, arzobispo. Les leí una parte del documento o de la carta que emitió el arzobispo Viganò. Así que esta es la situación, eso es lo que está ocurriendo. Es contradictorio, es controversial. Y sin embargo, ¿usted qué opina? El Papa Francisco y todo lo que le siguen, Monseñor Fernández, Víctor Fernández, ya crearon otra iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Y qué se puede hacer? Aparte de orar. ¿Y usted qué opina?